Buenos días, tardes o noches. En este video se va a presentar el proyecto de unidad para la unidad 4 de las materias Control Avanzado Aplicado e Instrumentación y Algoritmos de Automatización, impartidas por el docente Jesús Leonel Arce Valdés. Los alumnos son Luis Ángel Campos Valadez, Jesús Roberto Hernández Hernández y Jesús Manuel Fraile Cenizaros. Para nuestro proyecto de asignatura vamos a realizar un control de péndulo, en donde controlaremos la posición de un péndulo a través de un motor con una hélice. Entonces, vamos a utilizar, esta es nuestra conexión eléctrica. Esta es una conexión donde vamos a utilizar un Arduino y vamos a utilizar un diagrama de bloques donde podemos controlar qué posición o qué ángulo es la que queremos que asigne el péndulo. Entonces vamos a explicar primero con el circuito eléctrico. Tenemos nuestro Arduino, que vamos a utilizar una lectura analógica y vamos a tener una salida con un PWM. El potenciómetro lo vamos a conectar al péndulo, el cual nos va a establecer la posición en que se encuentra el péndulo para establecer qué velocidad es la correcta para que el motor sea capaz de levantar o bajar el péndulo a la posición que nosotros hemos deseado. Entonces esto lo va a hacer a través de un PWM que va a estar conectado a través de un MOSFET, y esto va a estar conectado a una fuente de tensión que es la que va a alimentar el motor. Tenemos el siguiente código, que es el de Arduino, que es el que vamos a utilizar. Tenemos nuestras tres variables. Tenemos dos tipo byte y una tipo entera. Una es para el pin digital de la salida del PWM. Tenemos una variable que se escribirá para la salida del PWM, es decir, el valor necesario del PWM para que el motor gire a la velocidad correcta. Y el valor del potenciómetro, que va a almacenar la lectura del potenciómetro, que es el que nos va a establecer la lectura de posición del péndulo. Tenemos la conexión del Arduino con MATLAB y tenemos la lectura del potenciómetro, el mapeo del PWM, el valor escrito también en Simulink para establecer para poder visualizar la posición y la velocidad, y también el dato para qué velocidad del PWM. Esto nos lo va a leer MATLAB a través del controlador difuso. Entonces el siguiente que vamos a hacer es la explicación del diagrama de bloques hecho en Simulink. Tenemos el Arduino que va a estar interconectado a través del COM4 con un tipo de dato de 8 bits. Entonces tenemos, cuando el Arduino recibe la señal de la de la salida del PWM, y la lectura que recibe el Arduino de la posición del péndulo lo va a retroalimentar para el controlador difuso. Entonces tenemos nuestra señal de entrada, que con esto nosotros controlamos el ángulo que queremos. Con este bloque nosotros de saturación podemos controlar el límite superior o el límite inferior de la posición o de los grados que queremos del péndulo. Esta señal le va a llegar a nuestro controlador difuso, que se va a explicar más adelante cómo está establecido. Nuestro controlador difuso va a mandar una salida de tipo byte, que la vamos a transformar a tipo byte, para que el Arduino sea capaz de establecer una velocidad correcta al motor a través del PWM. El Arduino después a su vez va a leer la posición del potenciómetro. Esta información la vamos a transformar a tipo doble y la vamos a retroalimentar al controlador difuso para que pueda hacer sus correcciones correctas. Prácticamente todo esto lo podemos ver en el scope. El siguiente que se va a explicar es el controlador difuso. Tenemos aquí, para eso hemos diseñado esto, que tenemos nuestra posición y nuestra salida. La posición la hemos establecido en un rango de menos 180 hasta 180. Esto es debido a que una vez establecida la posición del péndulo, el Arduino va a leer que si tiene una posición muy alta después de la posición 0, que vendría siendo el valor que nosotros establecimos, o si está en una posición baja, bueno, que sería inferior y superior. Entonces para las variables de la posición hemos diseñado las 5 variables lingüísticas, que es posición negativa grande, posición negativa pequeña, una posición 0 que sería nuestra posición deseada, la posición positiva pequeña, la posición positiva grande. Esto establece estas dos variables cuando el péndulo está más arriba de la posición deseada, y estas dos cuando el péndulo está
posición inferior a la deseada. Entonces tenemos nuestra salida de voltaje que vendría siendo para el PWM. Entonces tenemos una salida negativa grande, una salida negativa pequeña, una salida cero, una salida positiva pequeña y una salida positiva grande. La relación de estas variables lo hemos hecho de la siguiente manera. Cuando tenemos nuestra posición 0, o sea que ya está establecida en la posición, un ejemplo por decir 120 grados, va a mantener el mismo voltaje, que es la misma salida. Si tenemos una posición, en este caso vendría siendo superior, o sea más alto, lo que va a provocar es que tenemos una salida inferior en el PWM, una salida inferior, para que el péndulo sea capaz de bajar, ya que a una velocidad inferior el péndulo tiende a bajar por la velocidad del motor a través de la hélice. Si tenemos una posición muy inferior, entonces va a lanzar un voltaje o una salida del voltaje muy grande para el PWM, para que el motor pueda girar más rápido y pueda ser capaz de levantar el péndulo a través del medio de la hélice. Para eso, esta es nuestra relación de variables, o sea, en otras palabras, hemos diseñado que para una posición negativa grande tenemos una salida positiva grande, para una posición negativa pequeña tenemos una salida positiva pequeña, para una posición 0 pues tenemos una salida 0, para una posición positiva pequeña tenemos una salida negativa pequeña, y para la posición positiva grande tenemos una salida negativa grande. Esas son nuestras reglas. Y tenemos aquí está visualizado por el método de corte, y tenemos también nuestra gráfica de control, que en este caso suele ser al revés de las anteriores. A continuación pasa a ver las conexiones de nuestro proyecto y la simulación de funcionamiento. Y este sería el prototipo. Podemos ver que consta de dos tubos PVC, uno que actúa como base y el otro que actúa como balancín. Y aquí podemos ver el ángulo en el que se encuentra posicionada nuestra barra. Del otro extremo tenemos colocado un contrapeso y tenemos los cables de alimentación para el motor y los cables de entrada del sensor de posición, que en este caso sería el potenciómetro. Aquí podemos ver nuestra protoboard, que tenemos el circuito de control de corriente para lo que es el motor. De aquí sacamos una señal PWM del Arduino, el cual controlará constantemente la velocidad del motor. El motor está siendo alimentado al mismo tiempo por una fuente de 12 voltios simple. El sensor de posición envía una señal desde el Arduino al programa MATLAB. Esta señal sería la del sensor de posición. En nuestro caso es comparada con la señal de referencia, que vienen siendo 121 grados, que fue la que escogimos en este proyecto. Y enseguida el controlador difuso intentará corregir ese error aumentando o disminuyendo las revoluciones del motor. Como podemos ver, nuestro motor aumentó las revoluciones bastante, por lo tanto se inclinó demasiado en un ángulo incorrecto, pero inmediatamente empieza a bajar las revoluciones para volver al ángulo que establecimos como referencia. Podemos ver que si causamos una perturbación, el controlador intenta corregirla lo más pronto posible, aumentando o disminuyendo las revoluciones para que quede en el ángulo establecido. De este modo fácilmente se acomoda en su lugar de referencia. Podemos ver en las gráficas tres señales. La línea roja viene siendo nuestra señal de referencia, la línea amarilla son las revoluciones del motor y la línea azul es la posición que tiene el motor. Podemos ver que mientras tenga una posición bastante baja, las revoluciones aumentan lo más que se puedan hasta tratar de aumentar el ángulo de posición.